Mi nombre es Verónica Pérez y a continuación vamos a hacer un análisis del artículo Comparación de valores de temperaturas obtenidos en termómetros axilar, rectal y de mercurio en menores de 5 años. Con los avances tecnológicos han aparecido nuevas formas de tomar la temperatura en niños, tales como el termómetro digital óptico, ya que su rapidez en la lectura es ideal para el servicio de urgencias pediátricas. ¿Pero qué tan eficaz es? Han aparecido en los últimos años termómetros como el Galio, como el termómetro digital, que han hecho desaparecer un poco los termómetros de mercurio. A continuación les estaremos hablando sobre esto. El objetivo de este estudio es comparar los valores de temperatura corporal que entregan los termómetros óptico-digital con los termómetros de mercurio rectal y axilar en pacientes menores de 5 años utilizando el método de prueba de Kolmogorov-Smirnov. Pero antes de llegar a la conclusión de este artículo, quiero hablarles primero sobre los tipos de termómetros que han ocurrido durante la historia. Vamos a hablar inicialmente con el termómetro de agua, que también es llamado como el termómetro de Galileo Galilei. El principio de la flotabilidad, que explica que la densidad es un líquido que cambia en proporción a su temperatura. Este termómetro está formado por cilindros de vidrio donde en las bolas hay una cantidad de agua con moléculas que hacen que ellas sobrepesen al agua, y así cuando haya mayor temperatura ellas se elevan y esa es la temperatura final que se toma. Los termómetros de mercurio versus los termómetros digitales. En el año 1714, Gabriel Fahrenheit descubre o lanza el termómetro de mercurio, ya que el mercurio es un elemento que se encuentra en el medio ambiente. Gracias a su buena respuesta que el mercurio tiene a los cambios de temperatura y su coeficiente de dilatación es alto, cuando la temperatura sube, el mercurio se dilata. Se utiliza el mercurio recubierto en vidrio para medir la temperatura corporal. Los termómetros de mercurio ya no se recomiendan porque pueden romperse y pueden permitir, el mercurio al ser tóxico puede permitir que se escapen esos gases. Los termómetros digitales. Los termómetros digitales se utilizan en sensores de calor electrónicos para registrar la temperatura del cuerpo. Pueden usarse en el recto, en la boca y en la axila. Las temperaturas axilares son las menos precisas de las tres. En los termómetros digitales de oído, estos termómetros utilizan un escáner infrarrojo para medir la temperatura del canal auditivo. Hay que tener en cuenta que la cera y el grosor del canal auditivo puede interferir en la lectura final. La toma de la temperatura en el oído se emite a través de la arteria temporal, por medio de la dilatación que es producida por la pérdida de calor por la radiación térmica que se produce. Los efectos del mercurio en la salud. El mercurio es un elemento que podemos encontrar en el medio ambiente. En los termómetros tiene una capa que lo mantiene atrapado en su interior. No obstante, este puede romperse provocando efectos en la salud como la irritabilidad, temblores, alteración en la vista y en niños, retardo mental y motores. También puede afectar órganos como los pulmones, corazón y riñones. Estas rupturas pueden provocar problemas ambientales, ya que contribuye al aumento global de este elemento interactuando con el medio ambiente, y esto así provocando peligros en la salud pública. Ya teniendo claro lo de los termómetros, vamos a socializar el artículo relacionado con la comparación de los valores de temperatura del termómetro de mercurio axilar y rectal versus el termómetro óptico digital en niños menores de 5 años. Esto se generó tomándole la temperatura, se tomaron 50 pacientes menores de 5 años elegidos al azar que se dirigieron al centro de urgencias del Hospital de Niños.
Esto se tomó la medida de la temperatura del termómetro digital óptico al lado izquierdo y el lado derecho, el termómetro axilar en el lado derecho y el rectal, con termómetros de mercurio. El análisis de los resultados se efectuó en un grupo estudiado y separados en dos grupos de menores de 6 meses y mayores de 6 meses. Eso se tomó así de manera de que los niños menores de 6 meses tienen el canal auditivo muy angosto y todavía tienen el cerámulo en sus orejitas del momento del parto. Entonces, por eso fue que se tomaron esos dos subgrupos. Analizando los resultados de esta comparación, los resultados entre ambos subgrupos fueron los mismos. La temperatura media rectal obtenida fue más alta que la óptica derecha y la más alta que la temperatura óptica izquierda. El termómetro óptico digital entrega una temperatura significativamente más baja que los termómetros de mercurio, axilar y rectal. Por lo tanto, se puede precisar que una toma de temperatura con termómetro óptico digital, siendo más precisa la toma de la zona rectal y axilar para los diagnósticos asertivos. La medición de la temperatura presenta variaciones dependiendo de la zona donde ésta se mida. Los lugares más apropiados son los que se encuentran cerca del hipotálamo. Siendo el hipotálamo inaccesible, se utilizan instrumentos de medición que no sean invasivos y que se puedan utilizar rápidamente en la unidad de urgencias, como son el termómetro axilar, que como lo veníamos hablando, no es tan preciso, mide la temperatura de la arteria axilar y es fácil de medir, pero es poco precisa ya que puede haber diferencias con el medio ambiente. El termómetro rectal es el más preciso, porque es el que se aproxima más a la temperatura central del cuerpo, ya que se encuentra dentro de una mucosa. El termómetro óptico es el menos preciso que el rectal, pero es el más eficaz. La cantidad de calor producida por la arteria temporal detectando radiación térmica por medio de la vasodilatación, como lo hablábamos anteriormente. La separación de los dos grupos de menores de 6 años y 6 meses difiere en el tamaño anatómico del conducto auditivo, como lo hablábamos, y la acumulación del cerámulo en su orificio. Conclusión ya. Ya viendo los parámetros que se compararon en este artículo y que tuvimos el resultado de que a pesar de que el termómetro de mercurio rectal es mucho más preciso, pues para niños es mucho más complicado llegar a un centro de urgencia y poder manejar esa situación con ellos. Entonces se da la fiabilidad bajo la comodidad del paciente y del sitio de urgencia, por lo menos en el momento de que se hace el triage. Los niños menores de 3 meses tienen todavía su canal auditivo muy angosto y esto puede interferir mucho en la toma de lectura de ellos. Por eso con ellos es mejor manejar el termómetro rectal para poder así llegar a un mejor diagnóstico. Pese a desaparecer los termómetros de mercurio por su toxicidad, sigue siendo los más efectivos a la hora de la toma de muestras de temperatura, en especial en niños. En Europa, a partir del año 2012, estos desaparecieron y es prohibida su comercialización. Por esto, los termómetros digitales o los de galio han tomado mayor fuerza relegando el uso de termómetros de mercurio. Muchas gracias. Hasta la próxima.